Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la misma UDC, con Machine Simulator de la cinta de traslación y elevación. Pero la vamos a ver programándola enteramente o íntegramente eh, con script. Entonces, a ver, lo que tenemos que conseguir es una UDC que funcione exactamente igual que las dos anteriores. Entonces, si yo le digo que se traslada y cuando llega al otro extremo me lo indica, ¿vale? Con la fotocélula FT2, bueno, es un detector inductivo. Cuando le digo que venga al origen, viene al origen. Me lo indica cuando ha llegado con con la detector inductivo FT1. Me dice que está en la planta cero. Cuando yo le digo que vaya hacia adelante va, llega a la fotocélula 2, le digo que va hacia atrás, desaparece la fotocélula 2 y aparece la 1, ¿vale? En la analógica, cuando le digo que vaya a la planta 1, es decir, a la altura 2, desaparece la planta 0 y aparece en la 1, en la P1. Si le digo a la 4, desaparece de la 1 y llega a la 2. Si le digo a la 0, desaparecerá de la 2, pasará por la 1 y llegará a la 0, como podremos ver. Por la 1 es muy rápido. Bueno, como vemos está cumpliendo exactamente igual que los otros dos anteriores, ¿vale? Entonces, vamos a ver, los elementos tiene exactamente los mismos que el anterior. Y, sabemos que en el anterior tuvimos que colocar un plan element detect para detectar, para que los detectores inductivos nos detectasen la cinta, lo que es la estructura. Eso es lo que nos diferencia con el 1, simplemente este elemento. Este elemento no hace nada, únicamente lo que hace es hacer que le detecten. A este ya le he ajustado un poco respecto al anterior, lo visible, y vemos que es un poco más estrecho en los dos sitios, pues para que no tenga esas holguras, digamos, de que cuando arranca la caja se queda un poco, que es lo que le dije en el vídeo anterior. Y por lo demás he intentado seguir lo mismo que en el tutorial anterior. Entonces vamos a ver. Bueno, en primer lugar, consta de una estructura fija, como ya vimos en el primer vídeo, con 8 barras, ¿vale? 8 barras en total. Entonces, después consta de un elevador. En el elevador he incluido todo la cinta, el suelo, en fin. Entonces, en la cinta tiene la estructura, la banda, el motor, que como sabemos el motor es un plano, las fotocélulas de la izquierda y de la derecha, de un extremo y de otro, el fijador, que es para fijar la caja cuando se traslada o cuando sube o baja, y el plano para detectar la cinta en un extremo o en otro en traslación. Después lo que es el suelo consta del propio suelo, que es un plano, pero que no lo animo para nada. Después un patín y otro patín, ¿vale? Que son barras exactamente igual que las de la estructura fija, con la diferencia que son, bueno, de menos altura. Y después dos inductivos que los he colocado, pues cada uno en un extremo cerca del suelo. Y después coloqué una columna vertical que es exactamente igual que las barras. eh, bueno, la columna vertical concretamente es una vacía, que lo que
contiene es la barra vertical, que es exactamente igual que las otras barras, pero de color gris en lugar de amarillo, y los tres inductivos, el 0, el 1 y el 2, que en este caso estos tres inductivos continúan estando de la misma forma que en el vídeo anterior, simplemente pues presentes ahí, pero que no van a hacer nada, porque el cálculo lo haremos según lo que lea de dónde está la posición en donde está lo que es el elevador, que es el conjunto de la cinta y del suelo y de los inductivos. Claro, yo a la hora de definir el elemento, yo defino, me dan como parámetros pues que tiene que ser una cinta en donde se mueve, tiene que tener una traslación, un recorrido, y tiene que tener una elevación. Una elevación de 3 plantas, planta 0, planta 1, planta 2, y una traslación de la posición 1 a la posición 2. ¿Vale? Entonces, también se me dan los parámetros, lógicamente, de cómo se tiene que gobernar esto. Entonces, para gobernar esto, nosotros tenemos una serie de entradas digitales, que son la FT1, FT2, que es la posición de la cinta en el punto de traslación 1 y en el punto de traslación 2, las entradas digitales de las fotocélulas FC1 y FC2, que son las fotocélulas de la cinta, para saber si hay caja, si no hay caja, si ha entrado, si está dentro, si no, lo que sea. Y las entradas de posicionamiento de planta, ¿vale? Que estas lo más sencillo es hacerlas simplemente con el inductivo, pero como se puede hacer de varias formas, lo he hecho así. Después se seleccionan las salidas digitales. Lógicamente con las entradas digitales son las que le van a llegar al PLC, las salidas digitales son las que va a dar el PLC, entonces el PLC dará T1, T2, con lo cual va a trasladarse hacia el un lado o hacia el otro cuando se active la salida que sea, y después avance-retroceso ya sea de la banda, digamos, ¿vale? Para andar la caja sobre la cinta. Después, aparte de las digitales, tenemos entradas analógicas, la EPI, entrada de la posición en I, ¿vale? De lo que es el suelo con todo, de lo que es el elevador, ¿vale? Que me va a indicar en todo momento en dónde se encuentra el elevador. Es decir, aquí se encontrará en el 0, aquí se encontrará en el 4 y aquí en el 2, pero en intermedio se encontrará donde se encuentre. Y después las salidas analógicas, que es donde el PLC le va a escribir en la PI en la posición en I, ¿vale? Que la posición en I, si le pone un 0, corresponderá con la planta 0, si le pone un 2, corresponderá con la planta 1, y si le pone un 4, corresponderá con la planta 2. Entonces, ahora sí vamos a ver el script code. Voy a intentar agrandar esto sin tocar esto de la izquierda para que lo veamos. Entonces, bueno, yo me he hecho un apunte aquí de las entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, todas las que tiene la UDC o todas las que he definido en la UDC. Como en cualquier máquina o en cualquier UDC, en la programación hay una función init en donde se inicializa lo que sea, una función main que sería el ciclo loop, una función physics y una función finish que normalmente no la utilizamos. Bien, entonces en el main, bueno, pues lo he separado en tres cosas: el control de banda, que sería lo que es la entrada de la caja, la detección de las fotocélulas de la banda, la salida de la caja, en fin, meter caja, sacar caja, todo eso, control de banda, en donde no solo es la banda, sino que es también el motor. Digamos, controlaría lo que es toda la cinta, ¿vale? Bueno, toda la cinta, la banda, el motor, las fotocélulas. Después el control de traslación, en donde voy a controlar
lo que es el movimiento de la cinta en traslación, así como los inductivos horizontales, el 1 y el 2, y el control de elevación, en donde voy a controlar pues todo lo que sea el elevador, es decir, voy a controlar la entrada analógica, la salida analógica, voy a controlar que suba o que baje, ¿vale? Y voy a calcular la posición del elevador. Entonces vamos a ir por partes. En primer lugar, el control de banda. Bien, aquí tenemos, nos puede parecer un poco raro, pero bueno, lo que son las entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, ¿a quién pertenecen? ¿Qué tipo de máquina es? Pues pertenecen a la UC, ¿vale? La UC, que es el componente en sí, la función UDC, bueno, pues la UC, ¿vale? Entonces, dentro de la UC, bueno, pues yo declaro una variable AV que leo la salida digital de AV, ¿vale? Una variable RE que leo la salida digital de la RE. Bien, ¿cómo sé qué funciones puedo llamar de la UC? Bueno, pues aquí, en la sintaxis, me voy a user defined componentes, a componentes definidos, que es la función, digamos, en sí. Entonces aquí tengo pues el getOutput, que es el que he utilizado, y te dice que te va a devolver un bool, un booleano, o sea, verdadero o falso, y que le vamos a colocar un nombre en string, es decir, entre comillas, ¿vale? Y el nombre, pues es el nombre en sí, en este caso de la salida digital, AV, entrecomillado, ¿vale? Entonces, pues te permite una serie de funciones. Esto te da, digamos, más funciones que la programación en Graph, pero yo lo veo algo menos intuitivo. Hay que buscarlas y hay que probar y tal. Bien, entonces, definidas estas variables, voy a hacer el scroll, bueno, tanto de la textura como del movimiento del motor, ¿vale? Entonces, si AV, es decir, si está activada la salida de AV, quiere decir que el PLC dice que avance, ¿vale? Entonces, banda texture move en Z con la velocidad 0.1f. ¿De dónde ha salido esto? Bueno, pues banda ha salido de aquí, de banda. Para saber banda qué tipo de componente es, venimos aquí, vemos que está en Basic Shapes, formas básicas, y es un modelo 3D, ¿vale? Lo pone arriba a la derecha, justo debajo de propiedades, que lo podemos encontrar aquí también, en formas básicas, modelo 3D, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos va a indicar a la hora de el script code para buscar qué cosas podemos hacer con la banda, ¿vale? Entonces la banda texture movement Z, bueno, pues vamos aquí a la ayuda y buscamos en los basic shape, formas básicas, el modelo 3D, que está la banda, y aquí nos encontramos una serie de funciones. Dentro de las funciones nos encontramos con la textura movimiento en Z, ¿vale? Entonces, bueno, es una función que no nos va a devolver nada y a la cual le pasamos un parámetro en float, ¿vale? Que es el parámetro de a dónde tiene que mover. Perdón, a dónde tiene que mover, no. La velocidad con la que tiene que mover. Si nosotros pulsamos aquí, aquí nos dice que ponemos en el componente de textura movimiento en el eje Z a la velocidad SP. SP es de speed, velocidad, ¿vale? O sea, en cualquiera que pulsemos nos viene lo que hace aquí.
sí que es cierto que hay que buscar. El motor, bueno, pues el motor sabemos que es un plano, entonces está dentro de shapes, el evento plano lo buscaríamos exactamente igual que la banda, ¿vale? Y usamos avance, retroceso y velocidad en este caso, ¿vale? Es lo que he decidido yo, porque bueno, el avance dice sets en el plano mueve forward hasta que se para, ¿no? O sea, puede estar activo o parado, ¿vale? O sea, avance verdadero o avance falso. Y reverse, pues lo mismo, ¿vale? El uno es forward, el otro, bueno, el uno es de avance, el otro de retroceso. Y después en la speed puedo escribir o leer la velocidad del plano y ya está, ¿vale? Y es un número float, es decir, al motor speed le asigno un 0.2f. Bien, entonces ya hemos visto el movimiento de la textura, ¿vale? Entonces, si es avance, mueve la textura en el sentido positivo, avanza el motor, no retrocede y avanza con una velocidad o se mueve con una velocidad de 0.2. Si no es avance sino que retroceso, entonces avanzo es falso, retroceso es verdadero, la velocidad es la misma y el movimiento en z en lugar de ser más 0,1 es menos 0,1. Si no es ni avance ni retroceso, entonces pongo a falso motor avance y motor retroceso. A su vez, bueno, pues leo las entradas digitales de la detección de fotocelular de banda. Vale, entonces UC, lo mismo que hemos visto aquí, activo la entrada digital de FC1 según el estatus de la fotocélula 1. Es decir, lo que hace es leer el estado de la fotocélula 1 y asignárselo a la entrada digital FC1. Lo mismo con la fotocélula 2. Después, a la hora de probar, es muy útil pues, colocar editor utils, .subtext, el texto que quieras escribir, el visualizar. Entonces esto se visualiza en la barra inferior a la izquierda, ¿vale? Teniendo la pantalla maximizada. Bien, esto es en cuanto al control de banda. El control de banda, bueno, yo lo he sacado de aquí, de los gráficos, de tal forma que calculo el movimiento de la textura, ¿vale? Y también calculo lo que es la entrada de la fotocélula 1 y la entrada de la fotocélula 2, ¿vale? Y a su vez calculo también lo que es el motor, ¿vale? Entonces esto lo he puesto en una función porque es mucho más cómodo y trabajando aquí pues es más cómodo. Pero he seguido lo que he hecho prácticamente paso a paso en el graph. O sea, perdón, en gráfico. Control de traslación, lo mismo. Declaro una variable booleana T1 que es la UC trigger output, o sea, cuando llega a la salida, cuando se activa la salida de T1 y lo mismo con T2, ¿vale? Entonces, traslación de la cinta. Si T1, entonces cinta animación move en Z con la velocidad 1 a la posición 2.3. Esto es exactamente lo mismo que antes, ¿vale?
usando la animación mode. Entonces miraríamos cinta en donde está, iríamos aquí y lo buscaríamos, ¿vale? Como basic shapes, static elemento, etcétera, ¿vale? Bien, entonces a lo que pertenezca cinta y buscamos las cosas que hay, entre ellas las funciones. Esta animación mode, que es la que mejor me ha venido a mí. Después, las entradas digitales, detección de inductivos de traslación. Entonces, la UC, bueno, siempre que es UC, pues son las entradas, salidas, tanto digitales como analógicas. Activo la input FT1 con el estado de el inductivo OR1 y la 2 con el del 2, ¿vale? Y ahora el fijador lo he colocado en traslación porque, bueno, quien más influye en la fijación de la caja es la traslación. Es decir, si con nosotros trasladamos y no fijamos, la caja se va a quedar donde está y la cinta se va, con lo cual la caja se cae. Entonces le digo, sí, la UCGet input de FT1, es decir, si no está detectando la FT1 y tampoco está detectando la FT2, que quiere decir que acaba de arrancar o está moviéndose, o bien no está detectando la planta 0, ni la planta 1, ni la planta 2, ¿vale? Esto es un 2, ¿vale? Entonces el fijador pick true, ¿vale? El fijador está bueno, pues en otro sitio, ¿vale? Es bueno, luego se puede ver, bueno, ya lo vimos como lo hacía. Entonces pone fija el fijador, y si no ocurre esto, deja de fijarlo. ¿Para qué? Pues para que se pueda mover la caja sobre la cinta. Vale, esto también lo he sacado de lo que es el gráfico, de la programación en gráfico, en donde he sacado lo que es la traslación de la cinta, lo que son las entradas digitales de la detección de inductivos de traslación y lo que es el fijador. Bien, entonces mirando cómo funcionaban o cómo les hice funcionar en gráfico, pues le he hecho funcionar en script. Y después el control de elevación. Para el control de elevación utilizo una variable que la hago global y es global pues porque la defino fuera de la función. ¿Y por qué es global? Pues porque si la defino dentro de la función, cada vez que entra en la función, es decir, una vez cada ciclo, me va a comenzar con la variable 0. Y si es global, el valor que tenga va a permanecer ahí entre las veces que entre en la función mientras no se altere, ¿vale? Y cuando se altera, pues se cambia y ya está. Pero cuando entra en la función, continúa con el valor que tenía antes de entrar en la función o antes de salir la vez anterior. Depende. Si no se modifica en ningún otro sitio, pues desde la última vez que se modificó. Bien. Entonces por eso se hace global. Entonces aquí lo que hago es memorizar PI del ciclo anterior y es por ello porque la hago global. Porque si la colocase aquí dentro, pues cada vez que entrase aquí me empezaría, se declararía la variable, con lo cual no tendría un valor válido. Bien, entonces declaro PI como la lectura de la salida analógica PI. Volvemos a lo mismo. UC, pues por ser analógicas de la UDC o digitales, en este caso salida analógica. Y ahora trato la elevación de la cinta. Si esto lo que me hace es detectarme un flanco cuando se me ha pedido una salida distinta, ¿vale? Entonces, cuando se me ha pedido la salida distinta, lo que hago es decirle que ya está y hago una animación move porque solo hay que hacerla con un flanco, ¿vale? Entonces no hace falta más.
Le hago animación move del elevador entero. Y entonces, ¿de qué? Pues en el eje Y a velocidad 1 y al valor PI, ¿vale? Es decir, al valor que nos piden, al valor de la salida analógica PI. Bien, ahora miramos a ver en qué posición nos encontramos, porque claro, cuando le pide animar, pues se empieza a mover, pero no está ahí ya. Entonces, bueno, pues para conocer en todo momento en qué posición está, lo hacemos así, declaramos una variable de posición actual que es igual a el elevador getAnimación posición en el eje Y, ¿vale? Solo me interesa en el eje Y. Y entonces en la salida, perdón, en la entrada analógica de la UC llamada EPI, pongo la posición actual. Podía haberlo hecho directamente, pero bueno, queda, digamos, un poco mejor estructurado así. Y ahora calculo el número de planta. Si está en la planta 0, quiere decir que está en la posición 00. Quiere decir que está por debajo de la 0.2. Igual, exactamente igual que antes. Entonces, leo la entrada analógica de la UDC, la EPI, y si está por debajo de 0.02, le digo que active la entrada digital P0, que la active en True. Y si no, le digo que no está en P0. Ahora calcula si está en la planta 1, que es en la posición 2. Entonces, ¿cómo sé que está en la 2? Bueno, pues si está por debajo de la 2.02 y además está por encima de la 1.98. Con lo cual, pues lo mismo, pero con la planta 1. Si está, le digo que está en la planta 1 y si no, pues le digo que no está en la planta 1. Y ahora calculo si está en la planta 2, que es en la posición 4. Si la lectura analógica de la entrada analógica EPI es menor que 4.02 y es mayor que 3.98, quiere decir que está en 4, ¿vale? Entonces activo la entrada digital P2 y si no, la desactivo. Con esto lo que estaba leyendo también, abajo en el editor útil, pues la posición actual. Bien, esto, al igual que las otras funciones, lo he sacado también de la programación que hice en gráfico. Entonces, bueno, pues he utilizado el movimiento de animación para el elevador, exactamente igual que en el gráfico, que en la programación gráfica. He asignado a la entrada analógica la posición actual exactamente igual que en la gráfica y he calculado en la planta en donde está, si está en la planta 0, en la 1 o en la 2, exactamente igual que en la gráfica. Entonces ahora salvo y salgo, lo salvo, le digo que sí, que sobrescribo y ejecuto y veo que perfectamente se fija, va hasta el punto 2, vuelve, al volver se fija, va hasta el punto 1, mueve, se activa la fotocélula, mueve hacia atrás, se desactiva la fotocélula 2, se activa la 1, cuando llega, vale. Después, bueno, pues puedo subir a la planta 2, con lo cual pasará por la 1 rápidamente y llega a la 2. Puedo bajar a la planta 0, puedo subir a la planta 1 o me puedo quedar en un punto intermedio, 2.5. Y entonces sube un poco y no está en ninguna planta de las dos, ¿vale? Lo bajo a la 0 y ya está. Bueno, pues ya tenemos 3 UDCs, cada uno programado de una forma. Uno programado
a base de controladores, el otro programado con programación gráfica, este no tiene nada, no tiene programación gráfica en ningún lado, vamos, nada. Y la programación en script. Las tres formas son válidas, las tres formas nos dan el mismo resultado, las tres formas nos las permite Machine Simulator, y ahora ya lo único que nos queda pues es hacer una máquina en donde podemos utilizar una UDC, dos UDCs, las tres UDCs, podemos usarlas las veces que sea necesario. Bueno, tengo alguna idea de usarlas y además pues entiendo que puede ser elegante o puede ser como mínimo pues didáctica, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.